Ok, entonces estábamos en esto de que ya íbamos a empezar a hablar de análisis y entonces alguien, ya no recuerdo quién, le había gustado la definición del límite con funciones y la habíamos escrito aquí y habíamos hecho un dibujito, ¿no? Entonces voy a comentar un par de cosas antes de seguirle. Entonces, no, o sea, la intención ahorita no es explicar el concepto de límite, se supone que ese es un concepto que ya se maneja y que ya todo el mundo está muy acostumbrado a él. Lo que quiero decir ahorita es que se necesita para entender el concepto de límite. Y entonces, aquí dice que si tú me echas una epsilon, yo soy capaz de encontrar una delta de tal manera que si el valor absoluto de un punto menos el punto en el que estoy interesado es menor que delta, entonces se cumple que la imagen de ese punto que me tomé dista en menos que el límite, bueno, su valor absoluto con el límite es menor que epsilon, ¿no? Y entonces para poder poner esta, o sea, para poder tener esta idea, necesitamos un concepto que nos diga, que nos hable de cercanía, ¿no? O sea, sus maestros de cálculo les habían dicho, supongo, bueno, así me lo explican a mí en cálculo, dicen, si x está cerquita de x0, eso implica que su imagen, f de x, está cerquita de lo que tú quieres que sea el límite, ¿no? Así más o menos nos lo explican y entonces lo que queremos decir, pues este concepto de cercanía que está medido con el valor absoluto, pues es el que sirve en los números reales. Y bueno, ya les había yo comentado que lo que uno saca y dice, pues mide, ¿no? O sea, mide qué tan lejos está x de x0 y de alguna manera asegúrate que eso es suficiente para que f de x esté cerquita de lo que tú quieres ser el límite, ¿no? Entonces necesitamos medir algo y en este caso de los reales usamos el valor absoluto. Y si nos pasamos a R2 o a R3, ¿en qué cambia esta definición? O sea, lo voy a poner por aquí. No lo, o sea, lo voy a poner por aquí, pero si no se cambia, déjenme ponerlo con otro color, ¿no? Para que a lo mejor estemos hablando de lo mismo. Si uno se cambia, por ejemplo, ahora a R2, ¿qué cambia en la definición del límite? Pues bueno, ahora estarías hablando de vectores en lugar de puntos, pero de hecho, lo que usas aquí, lo voy a poner aquí encimado, espero que no se moleste nadie conmigo. Uno habla ahora de vectores y entonces habla de la norma, ¿no? De los vectores, ¿no? Y le pone igualito. Cero menor que la norma, menor que delta, y lo que cambia acá abajo, pues es que usa uno la norma, ¿no? Y como les dije hace rato, pues lo que uno quiere es que pues, este concepto de límite pasarlo a cosas un poquito más generales que ya no sean R, R2, R3 o así, sino a unos espacios un poco más generales. Y entonces, pues que eso es lo que queremos hacer ahorita, ¿no? Y entonces me voy a pasar a la siguiente página y dijimos que lo que necesitamos es una noción de cercanía, una noción de distancia, que es lo que vamos a decir ahorita. Y entonces, ¿cómo se define esta noción de distancia? Pues bueno, si ustedes tienen un conjunto, estoy llamando aquí X, una métrica o distancia para el conjunto X es una función que sale del producto cartesiano de X cruz X y entra a los reales con las siguientes tres propiedades, ¿no? Este, Dice aquí la 1 que la distancia de XY es igual a cero, la distancia de X a Y es igual a cero, si y solo si X es igual a Y, ¿no? La segunda, que la gente le llama simetría, dice que da lo mismo para cualesquiera dos puntos X y Y en X, da lo mismo calcular la distancia de X a Y que la distancia de Y a X. Es decir, el orden no importa, ¿no? Y esto dice la gente que es la función es simétrica. Y finalmente la 3 que habla de una desigualdad muy importante, que se llama la desigualdad del triángulo, dice que si tú tienes tres puntos en el espacio, en el conjunto X, X, Y y Z, entonces ir de X a Z siempre, bueno, la distancia de X a Z siempre es menor o igual
que ir primero de X a Y, bueno, que calcular la distancia de X a Y, perdón, y luego sumarle la distancia de Y a X, ¿no? Y eso se dice fácilmente, bueno, la desigualdad del triángulo, y nos recuerda esto de que ir en línea recta es más rápido siempre es más económico que ir y hacer una parada en medio, ¿no? Nuestros maestros de cálculo nos ponen este dibujo, aquí está X, aquí está Y, aquí está Z, y entonces ir de aquí a acá siempre es más económico que ir a dar la vuelta por acá y luego para acá. ¿Sí está bien? Pero bueno, y entonces aquí está la definición importante, un espacio métrico es un par. Y otra vez esto de un espacio métrico es un par, solo es una manera un poco pedante de decir que cuando tú me quieras dar un espacio métrico, me tienes que dar un conjunto y una función del producto cartesiano de x cruz x a los reales que cumpla estas tres condiciones, ¿no? Eso es lo que dice ahí, un espacio métrico es un par, donde x es un conjunto y es una métrica. Bueno, a ver, una primera observación nada más para que vayamos fijando ideas. Este, Perdón, es que vi la pregunta de Irving y dice que le pasen el link del grupo de WhatsApp, pero creo que ese no lo tengo yo, entonces no le puedo hacer caso a su petición de Irving. Bueno, a ver, perdón, estaba yo diciendo así, una cosa que deberíamos de decir en este momento es que a veces en los libros, y mucha gente aquí pone, en lugar de los reales, pone el intervalo cero y infinito, ¿no? Así, o los reales positivos, o como les quieran llamar, y dicen, una métrica es una función que va de x cruz x a los reales positivos. Y lo que quiero hacer en la observación es que eso no es necesario, porque de hecho si tú das una función con estas tres propiedades, inmediatamente puedes concluir que la función solo toma valores positivos, que es lo que está escrito acá abajo en la observación. La voy a poner un poquito más grande y más al centro, y entonces, bueno, uno observa, pues si tú te tomas dos puntos X y Y en el conjunto X, vamos a demostrar que su distancia siempre es positiva, ¿no? La distancia de X a Y es mayor o igual que cero. Y entonces empiezas diciendo, pues fíjate que por el 1, yo sé que calcular la distancia de X a X, eso es cero, ¿no? Esa es la primera igualdad que tengo aquí. Y luego uso la desigualdad del triángulo con X y Y. Y entonces digo, pues la distancia de X a X siempre es menor o igual que ir primero de X a y luego de Y a X, ¿no? Esa es la desigualdad del triángulo usando X y Y nada más. Bueno, en este caso diríamos X juega el papel de X acá arriba, X juega el papel de Z acá arriba y Y pues juega el papel de Y acá arriba, ¿no? Entonces, esta de aquí dije es la desigualdad del triángulo y luego observo que como la cosa es simétrica, pues da lo mismo la distancia de X a Y que la distancia de Y a X, esas dos cosas que están ahí, y luego obtengo que esto me da dos veces la distancia de X a Y, y entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Si me fijo en todas estas desigualdades, lo que obtengo es que dos veces la distancia de X a Y es mayor o igual que cero, ¿no? Ahí está. Y bueno, entonces paso el 2 para el otro lado y obtengo que la distancia de X a Y siempre es mayor o igual que cero, o lo que quería probar aquí arribita, ¿no? Entonces, otra vez, esto nada más es para decir que a veces los libros ponen esto como una extra hipótesis en la definición de métrica, pero lo que quiero decir aquí solamente es que no es necesario. Si tú das una función con las tres propiedades que yo enlisté, entonces la función automáticamente toma valores positivos. ¿Sí está claro? Y entonces, como siempre, pues ya que te echan una definición, entonces, pues sería bueno que eligiéramos ejemplos, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, pues ahí van, es su turno. Díganme un ejemplo. Díganme ejemplos fáciles, por favor. No quiero unos muy difíciles. Pero nadie dice nada, nadie escribe nada. Hay Puede alguien va a ser decir, dime, este dime. Rn con la norma infinito.
¿Y cuál es la norma infinito? Mm, es la que toma el máximo de los valores absolutos de cada una de las entradas, ¿no? Pues no sé, por eso estoy preguntando. A ver, entonces, tu conjunto son los reales, ¿no? Es lo que me estás diciendo, ¿no? Y tú vas a definir, bueno, es que no sé, la distancia de X a Y. ¿Cómo que otra vez me dijiste? El máximo de los valores absolutos de las coordenadas. ¿Eso es lo que me estás diciendo o no? Es que tú Sí. dime. Porque cuando empiezan con los nombres de la norma infinita y no sé qué, y no los hemos puesto, pues luego hay gente que no entiende, ¿no? Bueno, yo no entiendo, perdón. Y esto, RN me dijiste, perdón usted, es que se me olvidó. Uno hasta N. Esa es tu propuesta, supongo. Y dices que esa se llama la norma infinito. Luego les ponemos nombre, porque ni siquiera sabemos qué es una norma. ¿O tú sabes qué es una norma? Ya dinos. Mm, no, bueno, ¿No sabes qué es no una podría norma? decirlo en este momento. Este, seguro sí sabes, pero no me quieres decir. Bueno, ya. Esta es tu propuesta, ¿no? De ejemplo. Pongamos ejemplo uno. David creo que fue el que nos dijo este ejemplo uno. A ver, aprovechando aquí nada más porque, pues aprovechando, antes de decir cualquier cosa vamos a introducir una anotación, ¿no? Que a lo mejor va a ser importante para de ahora en adelante, para no estar escribiendo estas cosas. Acuérdense que en RN, las cosas, sus elementos, los que viven ahí, son vectores, ¿no? Y entonces pues, son vectores. Y son vectores que tienen n coordenadas, ¿no? O sea, x gorro se puede escribir como x1, x2 y así te vas, hasta xn, perdón, aquí me faltó una n, hasta xn, de tal manera que para toda n desde 1, digo, para toda i. Estoy haciendo anotación de ahorita regreso al ejemplo de David, ¿eh? Esperen un segundo, esto es como notación, la voy a poner aparte, pero es importante decirla ahora, hoy te digo por qué. Bueno, donde para toda i, xi es un número real, ¿no? Así son los puntos de Rn. Y por supuesto, si voy a pensar que, la notación es la siguiente, ¿no? Si tú pones X, pues ya está escrito arriba, ¿para qué lo vuelvo a escribir? Si tú pones X, pues tiene sus coordenadas X1, X2, X3 y así hasta Xn. Y si pusiera Y, pues voy a pensar que tiene coordenadas X1, X2, no, perdón, no X1, Y1, Y2 y así hasta Yn. ¿Sí está bien? Ay, ¿por qué no puedo escribirlo? Ahí voy. Y2 y así hasta Yn. Y si pusiera P con gorro, ¿qué coordenadas tendría? Pues P1, P2, P3 y así hasta Pn, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y si pusiera Z con gorro, no lleva gorro, porque no me dicen que tendría sus coordenadas Z1, Z2 y así hasta Zn. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cada vez que me agarre un vector y le ponga gorro, pues voy a pensar que tiene sus coordenadas y sus coordenadas corresponden con la letra que usé para denotar al vector, ¿se entiende? Y esta cosa no solo funciona en Rn, ¿no? Si tuvieran una cantidad infinita, o sea, si fuera una sucesión, o sea, si X viviera, no sé, digamos, en R al infinito, o sea, una cantidad numerable de productos cartesianos de los reales, pues X tendría coordenadas X1, X2, pero estas no se acabarían, ¿no? Estarían indexadas por los naturales con gorro. ¿Se entiende lo de la notación o no, jóvenes? Este, solamente lo estoy diciendo como notación para que, si se fijan acá arriba, ya se fijan en el ejemplo de David, este, ya no escribí nada, se fijan, solo escribí, o sea, voy a escribir Rn como lo escribí acá, y entonces ya sé en qué conjunto estoy, entonces digo, pues estos son monitos que viven en Rn, entonces tienen que tener sus coordenadas, así como las escribí acá abajo, y si se fijan aquí en la definición, ya estoy hablando de coordenadas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ok. Eso nada más es la anotación y chin, ya se me está acabando la hoja. A lo mejor deberíamos de poner al espacio al ejemplo de David en las siguientes y lo voy a hacer así. Entonces, a ver, ejemplos. Chin, ejemplos. Y apenas estamos en el número uno, ¿no? Él había dicho que el conjunto era Rn y la función que nos proponía
era calcular la distancia de X y Y como el máximo de los valores absolutos de sus correspondientes coordenadas, ¿no? X menos Y, de tal manera que Y está entre 1 y N. Ok, creo que ya lo escribí. Ahí está. Bueno, y entonces, ahora sí, David, pues, ¿qué tienes que probar para que sea? Vamos a ponerle este ejemplo uno para que no se me confunda con uno romano, para que no se me confunda con los axiomas bueno, con los axiomas de métrica. Y entonces, lo primero que tendría que decirme David es que esta es una función que a cada par de puntos le asigna un número real. Pues sí, ¿no? Todo el mundo ve que esta función sí a cada par de puntos en Rn o a cada par de vectores en Rn le asigna un número real. De hecho, le asigna un número real positivo, si quieren, ¿no? Y entonces habría que ver qué cumple con las cosas que cumple. Entonces, a ver, lo voy a escribir nada más una vez porque, pues bueno, algún día tengo que escribir algo, ¿no? Pues para ver que de veras esto, bueno, su afirmación, perdonen ustedes, la afirmación de David es esto, que esto es un espacio métrico. Aunque se fijan, nomás llegó, nos lo dijo y ya no dijo nada más, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer para probar que es un espacio métrico? Pues hay que probar que cumple las tres condiciones. Entonces, a ver la primera. ¿Se acuerdan? La primera decía que la distancia de x, y es igual a cero, si, solo si, x es igual a y, ¿no? Y lo voy a escribir rápido y solo una vez, porque, pues nomás para que vean, eso es lo que tengo que demostrar para hacer el uno. Y entonces uno empezaría diciendo, pues fíjate que si la distancia de x, y es igual a cero, eso significa Eso significa que, a ver, lo voy a poner así. Eso significa que el máximo de estos valores absolutos, ¿por qué quiero escribir todo esto? Ajá, que el máximo de esos valores absolutos es igual a cero. Y eso en particular implica que entonces, para toda i, desde 1 hasta n, el valor absoluto de xy menos y es cero, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Por qué cero? Porque si el máximo es cero, pues entonces todos tienen que ser menores o iguales que el máximo. Pues son menores o iguales que cero, pero ya observamos que siempre son positivos, entonces tienen que ser igual a cero. Y esto implica, pues que xy, bueno, debería yo describirlo así porque así está bien escrito, que significa que para toda i desde 1 hasta n, pues xy es igual a y. Y todo el mundo sabe que si tienes dos vectores en que todas sus coordenadas son iguales, pues eso quiere decir que x es igual a y, ¿no? Y lo escribí así porque todo esto se puede regresar, ¿no? Si x es igual a y, entonces de regreso, eso implica que sus coordenadas son iguales y entonces eso implica que todos estos valores absolutos son cero y entonces eso implica que el máximo es igual a cero y eso implica que la distancia de x a y es igual a cero, ya está la número uno, ¿no? Y la número dos, dije que le iba a escribir todo, chin, ni modo, pues lo voy a escribir todo. La número dos dice que para todo x y y en R2, creo que estaba en Rn, dijo él, ¿verdad? En Rn, la distancia de x a y es igualita que la distancia de y a x, ¿no? ¿Y cómo probarían eso? Pues eso es muy fácil, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues la distancia de x a y, por definición, es el máximo de todas estas distancias. De todas estas distancias y por las propiedades del valor absoluto uno sabe que esto es lo mismo si se calculan desde y, bueno, si se calculan al revés y por supuesto
Esto es exactamente la distancia de y a x, ¿no? Ya acabé. Y aquí tengo un par de preguntas, pero luego se las hago ahorita que acabe de escribirlo todo. A ver, y la 3, la 3 hay que probar que, pues que la distancia de ¿quién? De x a y es menor o igual que la distancia de de x a y luego sumarle la distancia de y a z. Sí, ya no sé si lo quiero escribir o no, este, pero bueno, lo escribimos. Entonces decimos, pues la distancia de x a y es el máximo de, ay, lo voy a escribir bien, perdonen ustedes. Nada más ahí sería la distancia de X a Z, ¿no? Al principio. Sí, gracias, qué bueno que me dices porque yo en mi cuenta me había dado. De y a z. Ah, sí, listo. Y entonces, pues empezamos, ¿no? La distancia de x a z, pues es que esta se llama el máximo de de las distancias de xy a y, digo a zi se llama, perdonen ustedes, a zi, y aquí con i desde 1 hasta n, ¿no? Y luego tenemos la distancia de x a y es igual al máximo de las distancias de xy, bueno, del valor absoluto de xy a y con i desde 1 hasta n, ¿no? Y bueno, la distancia de y a z, pues no es otra cosa que el máximo de las distancias, bueno, de los valores absolutos de y menos zi, y desde que y es igual con 1 hasta n. Ok. Y entonces, ¿cómo se prueba la desigualdad del triángulo? Pues dices, fíjate que ¿cómo se prueba la desigualdad del triángulo aquí? Chin, ya se me acabó el espacio otra vez. Entonces, fíjate que lo que tienes que hacer es, ay, yo cómo lo quiero decir, porque no sé si lo quiero decir rápido o lento. Espero que nadie se enoje conmigo si lo digo de esta manera. Ah, estoy pensando, no se enojen conmigo. Ok. A ver, entonces, pues como esto es un máximo, entonces debe de haber unos puntos en donde se realice esta de aquí y esta de aquí, ¿no? A ver, entonces vamos viéndolo. Ay, ching, aquí. Entonces, aquí nos escogemos digamos, ¿cómo lo pondré? J1, entre 1 y n, de tal manera que el número de arriba, ya ven, ya lo estoy escribiendo mal. Espérenme un segundito, déjenme ponerlo bien. Voy a borrar esto. Y entonces digo, a ver, para este de aquí me escojo un J1 entre 1 y n, de tal manera que x J1 menos ZJ1 sea el máximo, ¿no? Y luego aquí me tomo un J2 de tal manera que XJ2 menos YJ2 sea el máximo, ¿no? Y finalmente para este me tomo un J3 de tal manera que ¿cómo se llama? YJ3 menos ZJ3 sea el máximo, ¿no? Sí, ya no me queda espacio, pero lo voy a escribir aquí abajito rápido para que me digan qué onda.
Y entonces yo sé que como, a ver, empiezo con la distancia, ¿qué quiero probar? La distancia de x a y, ¿no? Entonces empiezo con el máximo de de aquí, perdón, de x a z. Entonces empiezo con ¿no? Empiezo con x, j1 menos z, j1. Y yo sé que eso es menor o igual que si yo pongo aquí la distancia de xj1 a zj1, perdón, no a zj1, ya ven, ya me confundí. Voy primero a y. Así, esto es menor o igual que la distancia de xj1 a y. ¿Quién es el que sigue acá? La distancia de x a y. Ok, a y j1 más la distancia del YJ1 menos el ZJ1, ¿no? ¿Sí está bien? Aquí solo estoy usando la desigualdad del triángulo para, o sea, para los números reales o sea, ir de XJ1 a ZJ1 es más económico que ir primero a YJ1 y luego de ese YJ1 a ZJ1, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Chino, no me va a alcanzar el espacio y eso me preocupa. Bueno, pero esto es menor o igual. ¿Se acuerdan que en J2 aquí ¿cómo se llama? Se realizaba el máximo, ¿no? Entonces, cuando comparo XJ1 menos YJ1 con XJ2 menos YJ2, eso es menor o igual, lo voy a escribir de una vez, XJ2 menos YJ2, ¿no? Porque acuérdense que este es más chiquito o igual que ¿no? Y ya finalmente, para terminar, hago lo mismo porque digo, fíjense que de aquí es uno de los que aparecen en este conjunto, ¿no? Y aquí el máximo era entonces esto lo puedo reemplazar por YJ3 menos ZJ3, ¿no? Y ya tengo lo que quería, ¿no? Este es el máximo, bueno, este de aquí es ¿no? ¿Sí? De hecho, le ponemos colorcitos de una vez para que se vea, porque ya no quiero poner más cosas en la demostración. Este de aquí es ¿no? Y con los que terminé, este de acá, si se fijan, es, ¿qué dije que era? Ya ven, lo puse mal los colores y nadie me dijo nada. A ver, empezamos otra vez. Este de aquí es este de arriba, ¿ok? Luego, este de acá es este de aquí, porque dije que ahí se realizaba el máximo, y escojo un color más. Ay, ¿qué color escogeré? El amarillo se verá. Y este de aquí, híjole, el amarillo no se ve nada, ¿verdad? Pero nadie dice nada, entonces no sé por qué. Si se quejarán o no. A ver, voy a poner, y este de aquí no es otra cosa que con el que terminé aquí, que ni siquiera lo terminé bien porque nadie me dijo que me había faltado aquí un valor absoluto. Bueno, y eso terminaría la prueba. ¿Sí se entiende? Si la distancia de x a z, que es el verde, es menor o igual que el verde, es menor o igual que el azul, que es este de acá, y más que es este de acá, ¿no? Y ya eso terminaría la prueba. Y entonces yo dije que yo tendría, bueno, ya la probé formalmente, ¿no? Y entonces cuando ustedes me den un espacio métrico, pues yo voy a esperar que me hagan una prueba exactamente como la que hice aquí. Pero yo les dije que tenía un par de preguntas. ¿Y cómo saben que el valor absoluto sí cumple la desigualdad del triángulo? Y se fijan, porque aquí lo sé, ¿no? ¿Y cómo saben que el valor absoluto de verdad cumple, que la cosa es simétrica? Porque aquí también lo sé, ¿no? Aquí dije, pues este es lo mismo que ¿no? ¿Cómo saben que el valor absoluto de verdad es así? Pues no sé, nadie me dice nada. Y Pues, entonces, voy a digamos, estamos en regresar cálculo aquí. 1. Lo vimos en cálculo 1 y no les hubiera gustado empezar diciendo, ¿cuál es el espacio métrico más natural que conozco? Y entonces me dije, bueno, ahora voy a poner aquí como ejemplo 2, ¿no? Dije que le iba a poner 2 romano para esto. ¿No les hubiera gustado empezar diciendo, pues el conjunto más natural que tengo son los reales?
Y la distancia más natural que tengo es el valor absoluto, ¿no? Este, aquí le pongo x menos y. Y no les hubiera gustado decir, pues esto sí, sí es una distancia. Y entonces ya podría uno decir, pues sí es simétrica y sí cumple la desigualdad de triángulo y lo podría haber usado en la pasada, en la prueba pasada, ¿no? Sí. Entonces, pues cuando yo preguntaba por ejemplos, ya a veces no me gusta preguntarles a los alumnos porque nunca dicen el más natural, ¿no? El más natural es este. O si este no se te hace tan natural, a lo mejor el más natural que yo esperaría es que me dijeran, pues Rn y la distancia, ¿quién es en este caso? Pues la que conozco del cálculo, ¿no? Que es la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más bla, 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 más xn y n al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí no les parecen esos más naturales? Y bueno, como no los dijeron, y como supongo que también ya, bueno, pueden haber usado la lógica que usa la gente y dicen, es que esos ya los vi, esos no me interesan. Se les queda de tarea, ¿no? Si alguien no ha visto que estas dos cosas son una métrica, pues sería bueno que en este momento lo probaran, ¿no? ¿Y qué significa que sea una métrica? Pues que cumplen las propiedades que dijimos hace rato, pero supongo que todo el mundo lo ha de haber hecho en cálculo, ¿no? Entonces a lo mejor su razonamiento, este, su razonamiento fue, eso ya lo vimos, ¿para qué queremos verlo otra vez? Bueno, ahí hay 3 ejemplos. ¿Alguien conoce otro que sea fácil? O, Am, o, bueno, o se van de... Dime, ay, dime. perdón. Uno que es fácil, no sé si sea tan común, es la distancia entre dos puntos es cero si son el mismo punto y es uno si son distintos puntos. ¿Y ese por qué se te ocurriría? No, porque una vez lo vi en cálculo 3 y me pareció muy... ¿Y quién es tu conjunto? Nunca me dijiste. Ay, perdón. Este, los reales. ¿Y por qué los reales? Digo, nomás ya que estamos platicando. Pues yo, Mm, yo digo que cualquier conjunto funciona. O sea, tómate un conjunto, el que tú quieras. Y ahí puedes definir una distancia, la que él dice, que se llama... La distancia de x a y es igual a cero si x es igual a y, ¿no? Y la distancia de x a y es igual a uno si son distintos, ¿no? O sea, los iguales distan cero, los distintos distan uno. Y este es tan famoso que hasta tiene nombre, ¿no? Esta métrica es tan famosa que hasta tiene nombre. Y de una vez, pues ya que estamos en esto, vamos a poner el nombre. Esta se llama la métrica discreta. La métrica discreta. ¿Y por qué se llama la métrica discreta? Pues luego platicamos acerca de ese nombre, pero sería bueno aplicándole, bueno, sería bueno decir esos nombres. Ahora tengo una pregunta para ustedes. A ver si alguien me dice algo. ¿Y a alguien le interesaría estudiar esta métrica? Nadie me va a contestar. ¿A alguien le interesaría estudiar esa métrica? Y entonces regresemos a nuestra discusión acá en el dibujo. ¿Para qué queríamos una métrica? Para calcular límites, ¿no? ¿Y cómo se calculan los límites? Pues ya dijimos que uno tiene que hablar como de una noción de cercanía para poder calcular límites, ¿no? O sea, dice si x está cerca de x0, entonces la imagen está cerca del límite, ¿no? Eso es lo que dice esta implicación que nos da la definición. Y entonces, el concepto de límite es como hacer aproximaciones, ¿no? A ver, vamos a hablar un poquito de bulto, pero acuérdense que la derivada es un límite y cuando uno estudia la derivada, por poner un ejemplo nada más, no sé si se acuerdan, pero sus maestros de cálculo les dijeron ese día,
ay, vamos a estudiar la velocidad instantánea o la recta tangente, ¿no? Digo, perdón, la pendiente de la recta tangente. No sé cómo se los motivaron, pero seguro todos han oído hablar o de una o de la otra. Y entonces te dijeron en ese momento, pues la velocidad instantánea como que no se puede calcular, pero hacemos aproximaciones y nos vamos acercando al número que queremos calcular, ¿no? Que es la velocidad instantánea. O si estás más a gusto con el ejemplo de la recta tangente, lo que te dijeron tus maestros de cálculo en ese momento es, pues chin, para calcular la pendiente de la recta tangente necesitamos 2 puntos para ver cómo es la pendiente, pues no tenemos 2 puntos, nos vamos acercando de alguna manera y ponemos ya podemos calcular la pendiente de la recta tangente haciendo aproximaciones, ¿no? El concepto de límite es más, así hablando mucho de bulto, haces aproximaciones, bueno, te interesa calcular algo, no sabes cómo hacerlo, haces aproximaciones buenas, y si sus aproximaciones de veras son buenas, te vas a acercar a donde tú quieres, ¿no? Que es este concepto que estamos tratando aquí. Y entonces uno se regresa acá y dice, bueno, por qué estoy definiendo distancia? Estoy definiendo distancia porque quiero tener una noción de cercanía, ¿no? Y como para qué quiero tener una noción de cercanía, necesito tener una noción de cercanía para poder como hacer aproximaciones. Y entonces yo les pregunto, ahora sí, observemos el ejemplo 4. ¿Ustedes creen que este conjunto que esta métrica sea interesante para hacer aproximaciones? ¿Quién está cerca de alguien? Mm, Con esa métrica, solo el mismo. Solo él mismo, ¿no? A ver, si quieren poner un ejemplo concreto para no hablar así mucho de bulto, pensemos en los reales con la métrica discreta, ¿no? Con la métrica discreta. Y entonces uno se dice, a ver, ¿quién está cerca del cero? O sea, si yo tengo que, fíjate, ya estoy hablando también un poco de bulto, pero lo voy a decir así. Fíjate, tú te preguntas, pues échame una delta, ¿no? Échame una delta, un número real. Y yo te voy a preguntar, como tratando de ver la definición del límite, ¿no? ¿Quién está cerca del cero con esta distancia discreta? ¿Quién está cerca del cero en menos que delta? Y entonces, pues hay dos casos, ¿no? Si delta es cero, digo, si delta es más grande que uno o más chiquita que uno, ¿no? Entonces vamos a hacer esos dos casos. ¿Qué pasa si delta es más grande que uno? ¿Quién está cerquita de x? Digo, perdón, ¿quiénes son los x's que están cerquita del cero? Eso es lo que estoy preguntando, perdón ustedes. Pues si la delta es mayor que uno, ¿quién cumple esta cosa? ¿Qué x's cumplen esta cosa? Pues si se fijan, los cumplen todos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, sí, está más o menos claro lo que estoy diciendo. Y si delta es más chiquito que uno, si delta es más chiquito que uno, ¿quiénes son los x's que cumplen que x está cerquita del cero? Pues el único que lo va a cumplir es el x igual a cero. Y entonces lo que estoy tratando de decir es que esta métrica no es buena, ¿no? Porque no discrimina quién está cerca y quién no, ¿no? O sea, o todos están cerca, si la delta es más grande que uno, o si la delta es chiquita, el único que está cerca de él es x. Entonces esta no es tan buena, y de hecho algunos autores también dicen que es la métrica trivial. Pero bueno, trivial porque no les interesa estudiarla, ¿no? Pero no no se crean tanto de lo que estoy diciendo. O sea, la métrica discreta luego es buena para construir ejemplos, ejemplos de cosas que uno pensaría que se cumplirán en todos los espacios métricos, pero que no se cumplen. A ver, ¿alguien sabe alguna otra métrica? Les voy a dar un chance más, es decir, dar que, voy a decirles a ver si alguien me echa otra métrica, y si no, pues yo les echo algunas. La norma uno con los reales. Y todo el mundo habla de cosas como si de veras alguien las conociera. Entonces, ¿alguien me puede decir quién es la norma? Bueno, Aide fue la que propone la norma uno. Y entonces están los reales. Y no sé a qué se refiere con la norma uno. Aide, ¿nos quieres decir
¿Cómo se calcula la distancia de X a Y? ¿O no nos quieres decir? Creo que no nos quieres decir, entonces, no sé qué hacer en este momento. ¿Alguien más conoce la norma 1? Me parece que es la suma de los valores absolutos de las diferencias en cada entrada, ¿no? A ver, entonces la suma desde que i igual con 1 hasta n, ¿de qué? De los valores absolutos, ¿verdad? Pero de los valores absolutos así, de la diferencia, ¿no? De la X y diferencia. Ujú. menos y, ¿no? Así es. ¿Sí está bien? Y de hecho, esa la usan en cálculo también algunas veces, ¿no? Ven que eso es menor o igual que alguna de las otras distancias. Pues sí, esto también es un espacio métrico. Ahora, perdonen ustedes, que los esté molestando con esto de los nombres, pero me dicen la norma 1 y yo ni siquiera sé que es una norma en este momento, entonces cuando me digan algo, díganmelo bien. A ver, probar que esto es una métrica también es muy fácil, ¿no? Porque de hecho, si esto es, a ver, lo voy a decir medio de bulto rápido, si esta parte de acá es igual a cero, eso significa como cada uno de estos sumandos son positivos, la única forma de que esta suma te dé cero es que cada uno de los sumandos sean iguales a cero, ¿no? Y entonces de ahí obtienes que las coordenadas son iguales, bueno, x y es igual a y, y entonces obtienes que todas las coordenadas son iguales porque dije que todos los sumandos deberían de ser igual a cero, y así obtienes que sí de veras la distancia entre x a y es igual. Bueno, pero creo que entonces me está hablando de Rn y me está hablando de vectores y yo nunca lo puse. Perdonen ustedes nada más. Bueno, estaba diciendo que la propiedad 1 es fácil de probar. La propiedad 2 también es fácil de probar porque los valores absolutos son simétricos y entonces, o la distancia usual en los reales es simétrica y entonces eso te da también la 2 automáticamente. Y la 3 también es una cosa que se sigue inmediatamente de la desigualdad del triángulo los números reales. Bueno, con el valor absoluto es lo que estoy tratando de decir. Y entonces otra vez no lo voy a escribir, nada más se los voy a dejar de tarea. Entonces tienen mucha tarea. Y cuando estoy diciendo que no lo voy a escribir y que se los voy a dejar de tarea, es de verdad que usted vaya a su casa, se siente y haga todas las cuentas. Por cierto, nadie me dijo si esto deberá ser una métrica o no, la 4. Pues, como nadie se quejó y todo el mundo dijo, sí, claro, es una métrica, pues ahí también la hacen de tarea, ¿no? O sea, yo definí la distancia, bueno, o alguien definió la distancia, hablé de que tiene nombre, que se llama métrica discreta, les dije que no era muy interesante y después nadie más dijo absolutamente nada. Entonces, pues ni modo, como no me dijeron nada, pues ya no se los probé yo y entonces ahora les queda a ustedes probarla. Ok, dije que iba a dar un chance más, ¿no? Para que me dijeran una métrica, pero ya pasó ese chance, o sea, tienen razón, ya pasó ese chance y entonces mejor, vamos a decir una más, una más que voy a decir yo, este, ok, ay, déjenme ver si me queda espacio aquí, híjole, no sé si me queda espacio, pero igual lo voy a poner aquí para hacer un poco más, hay un conjunto que se llama, este, bueno, a ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Este es el ejemplo 6. Este, hay un conjunto que le llaman L1, a ustedes que les gustan los nombres. ¿Y qué es esta cosa? Este es el conjunto de todas las sucesiones, y las sucesiones las voy a anotar así, xn, desde que n es igual con 1 hasta infinito, de todas las sucesiones de números reales, esperen un segundo, perdón, de todas las sucesiones tales que xy, bueno, a ver, lo voy a poder poner aquí. Y ya ven que estorba mucho, que para cada i, desde cada i, en los naturales con estrella, xy es un número real, y además se le pide que la serie, desde que y es igual con 1 hasta infinito,
de los valores absolutos de X y esta converge. ¿Ok? ¿Se entiende quién es L1? Son las sucesiones de números reales de tal manera que la serie de sus valores absolutos converge. Ese es un conjunto, ese es el que jugaré el papel de X. ¿Ok? A ver, quiero decir un par de cosas antes de hablar de la métrica y de todo eso. Espero que no se molesten mucho conmigo si usamos la misma notación para vectores que para sucesiones. Es que en realidad una sucesión también es un vector, ¿no? Un vector que tiene una cantidad infinita de coordenadas. ¿Sí está claro? O sea que está indexado con los naturales estrella. Entonces yo quisiera, a veces voy a escribir, perdón, a veces voy a escribir como está escrito aquí en la parte izquierda de la igualdad, a veces voy a escribir así, pero todo el mundo debería estar diciendo, pues si estoy en el espacio de sucesiones, pues una sucesión también tiene sus coordenadas. Si estoy en un RN, pues esa sucesión también tiene sus coordenadas. Y a ver, entonces, vamos a definir cuál es la distancia rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo. La distancia de X gorro a Y gorro, pero acuérdense que ahora son sucesiones, no es otra cosa que la suma desde que Y es igual con 1 hasta infinito de los valores absolutos YK, YK, no sé por qué le puse K, YI menos, perdón, XY menos Y, ¿no? Y a ver, ¿cuál es la primera cosa que deberían ustedes de probar de esta cosa? Creo que ya no me va a dar tiempo de probarlo todo, pero quiero hacer un par de aclaraciones. O sea, ahí les va. Ejemplo 6. El conjunto es L1 y la distancia la definí de esa manera. Y entonces, a ver, alguien, por favor, dígame en los siguientes 5 segundos qué es lo primero que hay que probar. Que la distancia es cero si la sucesión es la misma. Bueno, sí, solo No, si la sucesión es la misma. no, antes. Antes de que empieces a hacer todo eso, ¿qué es lo primero que deberías de probar? O de preguntarte. Que la distancia es una función. Pues antes de preguntarte esa función, sí, o sea, la pregunta sería acerca de la función, pero más que preguntarte si es una función, ¿qué deberías de preguntarte? Si la serie converge, Exacto, si, hablando en términos de funciones, lo que deberías de preguntarte es si la función está bien definida, ¿no? O es decir, ¿te acuerdas que las métricas eran funciones que iban del producto cartesiano en los reales? Entonces, lo primero que te deberías de preguntar es si esto es un número real, ¿no? Y ahora ya no es tan claro, ¿eh? Porque antes sí era muy claro, pues porque los que estábamos dando sí eran números reales, o sea, evidentemente eran números reales. Pero en este ejemplo, ya para mí no es tan evidente que esto sea un número real, ¿no? Bueno, para mí, no sé, para ustedes, a lo mejor yo soy muy tonto y no me doy cuenta, pero este, ¿cómo saben que la serie converge? Nadie me va a decir nada. Jóvenes, Mm, pues creo que no lo sé. pues a ver, lo voy a podríamos decir. intentar como X, bueno, como la serie de las X y converge y las series de las Ajá. Y convergen, pues podríamos manipular ahí algebraicamente para demostrar que el valor A ver, absoluto de la diferencia también converge. lo voy a decir rápidamente, lo voy a decir rápidamente, porque ya me quedan como 2 minutos y lo voy a decir rápidamente, ¿ok? Entonces, acuérdese que para que uno decida si la serie converge o no, se tiene que fijar en las sumas parciales, ¿no? Y además, las sumas parciales en este ejemplo específico quedan descritas, pues no sé, como desde que y es igual con 1 hasta acá de x y menos y. No, esto sería una suma parcial, o sea, nada más sumar desde 1 hasta acá.
Esto sería como la asociación de las SKs, ¿no? Y acuérdense que sus cursos de cálculo les demostraron que esta converge, o sea, que una serie converge sí, solo si las sumas parciales convergen. De hecho, esa era la definición, ¿no? De que una suma convergiera. Pero fíjense que para probar que que esta sucesión SK, estoy hablando ahora ya de la sucesión de sumas parciales, para probar que esa sucesión de verdad converge, este, para probar que esa sucesión de verdad converge, pues habría que ver que es una sucesión creciente y acotada, ¿no? Y eso es más o menos fácil de ver, pues sí es creciente, ¿no? Porque cada vez que, si pasas del K al K más 1, estás sumando una cosa positiva, ¿no? Entonces, lo que sí se debe de cumplir es que el SK es menor o igual que el SK más 1, ¿no? Sí se queda claro por qué esto es cierto, porque va sumando siempre cosas positivas. ¿Sí está bien? Y la única otra cosa que deberías de probar es que es una serie, o sea, si es creciente y acotada, entonces va a converger, ¿no? ¿Y cómo sabes que esta sucesión es creciente y acotada? Pues dices, ¿cómo sé que es acotada? Pues fíjate que esta expresión, pues es menor o igual, aquí lo voy a poner, esta expresión es menor o igual que la suma desde que y es igual con 1, perdonen ustedes, hasta acá, desde que es igual con 1 hasta acá, de los valores absolutos de x y más la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de los valores absolutos de y, ¿no? Y eso lo pueden probar, pues porque coordenada, o sea, este valor absoluto de aquí adentro es menor que la suma de estos valores absolutos. ¿Sí se acuerdan de esas desigualdades de cálculo? O sea, coordenada. Y luego las sumas todas, las rearreglas para obtener esto, pero esto es menor o igual, lo voy a escribir rápido, ya se me está acabando el tiempo, esto es menor o igual que la suma completa, ¿no? Y otra vez, ¿por qué que la suma completa? Porque está sumando cosas positivas siempre, ¿no? Y entonces aquí puedes poner la suma completa y aquí puedes poner la suma completa, o sea, toda la serie es lo que estoy diciendo aquí. Y entonces, ya que tienes toda la serie, pues dices, yo sé que esto, yo sí sabía que de verdad esta sí convergía, esto sí me da un número real, esto sí convergía, eso me da otro número real, y entonces, ¿qué tengo? Que esta sucesión está dominada, bueno, que esta sucesión tiene como cota esta suma, ¿no? Y entonces es una sucesión creciente y lo que estoy tratando de argumentar aquí abajo es que es acotada. Debería yo de a lo mejor poner aquí SK, o sea, para cualquier K se cumple que esto es una cota, entonces tengo que hacer una sucesión creciente y acotada y entonces converge. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Ahí le voy a dejar porque, de hecho, la parte difícil aquí es demostrar que de verdad la serie converge, ¿no? Y entonces, si uno ya demuestra que la serie converge, lo que uno dirá en este momento, la función está bien definida, o sea, sí de verdad es una función que sale del producto cartesiano y entra de los reales. Ahora sí, vamos a probar que cumple 1, 2, 3 de los axiomas, ¿no? Y por supuesto, eso se les queda de tarea no porque sea difícil, sino porque ya se acabó la clase y ya no tengo más que hacer, digo, ya no tengo tiempo para hacerlo, pero es una cosa bien fácil, ¿eh? O sea, de hecho se sigue también igualito que se seguían los otros ejemplos de la desigualdad del triángulo para los números reales, ¿no? El valor absoluto. Ok, bueno, ya, entonces aquí le vamos a parar a la grabación. Nada más déjenme decir un par de cosas. El par de cosas es que hagan su tarea, porque mañana